¿Alguna vez te has detenido en el silencio sagrado del amanecer, cuando el mundo todavía no ha terminado de despertar y el ruido de las obligaciones aún no invade tu mente, y has decidido conscientemente elevar una sola frase al cielo, sencilla pero cargada de eternidad, diciendo con el corazón abierto: gracias, Dios mío, por todo lo que haces, incluso por lo que no veo, incluso por lo que todavía no comprendo, porque si aún no lo has hecho, hoy no es un día cualquiera. Hoy es el punto de partida de una transformación profunda que comienza con algo aparentemente simple pero espiritualmente poderoso. Agradecer antes de entender, agradecer antes de recibir, agradecer antes de ver el resultado. No esperes a que las circunstancias encajen perfectamente para permitir que la gratitud brote de tus labios. No pongas condiciones a tu agradecimiento como si la bondad de Dios dependiera de tus resultados visibles, porque el hecho de que estés respirando en este momento, de que tu corazón siga latiendo con firmeza, de que tengas conciencia para escuchar estas palabras, es evidencia irrefutable de que el propósito de Dios contigo no ha terminado, de que su mano invisible sigue sosteniéndote aun cuando tus fuerzas flaquean, y eso por sí solo ya es un milagro cotidiano que merece honra. Mientras tú escuchas esta oración, hay hogares sumidos en el luto, hay camas vacías que anoche estuvieron ocupadas, hay familias enfrentando pérdidas irreparables, pero tú estás aquí, de pie, con una nueva oportunidad extendiéndose frente a ti como un lienzo aún en blanco, y esa realidad debe estremecer tu alma lo suficiente como para reconocer que cada latido es un regalo inmerecido, que cada respiro es una extensión de gracia, que cada mañana es una declaración divina que dice: todavía no he terminado contigo. Agradecer no es un acto decorativo de espiritualidad superficial. No es una formalidad religiosa ni una frase aprendida de memoria. Es una declaración de dependencia consciente. Es afirmar con convicción que tu vida no se sostiene sola, que no eres producto exclusivo de tu esfuerzo, que hubo una mano que cerró puertas que te habrían destruido, que hubo una intervención silenciosa que te protegió cuando ni siquiera sabías que estabas en peligro, que hubo noches en las que dormiste sin saber que estabas siendo guardado. Cuando decides agradecer, estás proclamando que tu historia no es casualidad, que no caminas solo, que hay un Dios que no se cansa, que no se distrae, que no te abandona cuando atraviesas valles oscuros, y esa declaración tiene peso en el mundo espiritual, porque la gratitud alinea tu corazón con la verdad eterna de que dependes de aquel que te creó. La Escritura nos recuerda en carta a los Filipenses 4 y 6 que nuestras peticiones deben presentarse con acción de gracias, y esa instrucción no es un detalle secundario, sino un principio espiritual profundo. La gratitud no es el resultado de la respuesta, es la atmósfera en la que la respuesta se forma, es el terreno donde la fe echa raíces, es la postura del alma que confía incluso antes de ver. Piensa en Job, quien en medio de pérdidas devastadoras no permitió que el dolor le robara la honra debida a Dios. Y piensa también en Pablo de Tarso, quien en prisión elevaba cánticos en lugar de quejas, demostrando que la gratitud no depende de la comodidad, sino de la convicción. Ambos entendieron que agradecer en medio de la prueba no es negar el sufrimiento, sino declarar que el sufrimiento no tiene la última palabra. La verdadera gratitud no ignora las lágrimas, no niega el cansancio, no minimiza la incertidumbre, pero elige, por encima de todo eso, afirmar que Dios sigue siendo bueno, que su carácter no cambia, que su fidelidad no fluctúa según tus emociones, y cuando tu alma decide decir gracias mientras atraviesa el fuego, estás realizando uno de los actos de fe más elevados que existen. Porque el enemigo de tu paz sabe que una mente enfocada en la carencia se debilita, que un corazón atrapado en la comparación se desgasta,
que una boca llena de quejas siembra desesperanza, pero también sabe que un corazón agradecido es indestructible, que una persona que reconoce lo que ya tiene no puede ser fácilmente manipulada por la envidia ni paralizada por el miedo, y por eso la gratitud es una forma de resistencia espiritual. Mira tu vida con honestidad. Tal vez no tienes todo lo que soñaste, pero tienes lo necesario para este momento. Tal vez no estás en el lugar definitivo, pero estás en el lugar formativo. Tal vez no entiendes el proceso, pero estás siendo moldeado en él. Y reconocer eso es una forma de adoración, porque le dices a Dios que valoras lo que ya te confió antes de pedirle lo que aún no llega. Agradece por tu familia, aunque no sea perfecta, porque en sus imperfecciones también hay lecciones que fortalecen tu carácter. Agradece por el trabajo, aunque sea exigente, porque es instrumento de provisión y crecimiento. Agradece por tu salud, aunque existan dolencias, porque cada día que puedes moverte es una victoria silenciosa. Agradece por la fe, aunque sea pequeña, porque una fe viva, por diminuta que parezca, es más poderosa que cualquier circunstancia adversa. La gratitud es medicina para el alma, porque limpia resentimientos, reduce el peso de la comparación, rompe el ciclo de la queja y crea espacio interior para que la paz se establezca. Cuando agradeces, tu enfoque cambia, tu lenguaje cambia, tu percepción cambia, y al cambiar tu percepción cambia también tu experiencia de la realidad. No necesitas sentir euforia para agradecer. No necesitas una emoción intensa que te impulse, porque la gratitud auténtica nace de la decisión, no del entusiasmo. Hay días en los que agradecerás, con lágrimas en los ojos, con el pecho apretado, con preguntas sin respuesta, pero aún así agradecerás, y en ese acto estarás declarando que tu fe no está sostenida por lo que ves, sino por quien te sostiene. Detente ahora mismo. Respira profundo, permite que el ruido mental se aquiete y comienza a enumerar mentalmente cada regalo invisible que te rodea la vida. El tiempo, la oportunidad, las personas que te aman, las lecciones aprendidas, las puertas cerradas que hoy comprendes que fueron protección, los sueños que aún laten en tu interior, la presencia constante de Dios acompañándote incluso cuando dudaste. La gratitud no es el final del milagro, es el inicio del movimiento. Cuando agradeces antes de ver, estás preparando el terreno para lo que viene. Estás diciendo, confío en ti, no solo por lo que hiciste, sino por lo que harás. Y esa postura transforma la ansiedad en esperanza y la incertidumbre en expectativa. Hoy no venimos primero a pedir, venimos a reconocer. No venimos a exigir, venimos a honrar. No venimos a negociar con el cielo, venimos a alinearnos con él, porque cuando tu corazón adopta la gratitud como estilo de vida, cada mañana se convierte en un altar invisible, cada palabra en una semilla, cada respiro en un acto de adoración. Y ahora, desde lo más profundo de tu ser, sin fórmulas complicadas ni discursos extensos, eleva esta declaración sencilla pero poderosa. Señor, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que aún no veo. Y permite que esa frase atraviese tus dudas, fortalezca tu espíritu y marque el ritmo de este día. Que tu mente sea renovada, que tu corazón permanezca firme, que tu boca se llene más de agradecimiento que de queja, que tu mirada aprenda a detectar la gracia en lo cotidiano. Y que nunca olvides que mientras puedas decir gracias con sinceridad, sigues caminando en victoria, porque un alma agradecida jamás está vacía, jamás está sola, jamás está derrotada. Y mientras profundizamos aún más en esta dimensión sagrada del agradecimiento consciente, quiero que permitas que tu entendimiento se expanda y que tu espíritu comprenda que la gratitud no es simplemente una reacción emocional ante circunstancias favorables, sino una postura existencial, una orientación deliberada del alma hacia la soberanía benevolente de Dios, una decisión reiterada de interpretar la realidad,
no desde la carencia aparente, sino desde la provisión permanente que fluye del corazón del Padre. Porque cuando eliges agradecer antes de que el panorama cambie, estás realizando un acto de madurez espiritual extraordinaria. Estás trascendiendo la superficialidad de una fe condicionada por resultados visibles y estás entrando en la profundidad de una confianza que se sostiene en el carácter inmutable de Dios, en su fidelidad incuestionable, en su presencia ininterrumpida, incluso cuando tus emociones fluctúan y tus circunstancias parecen contradecir las promesas. La gratitud auténtica es una declaración teológica viviente que proclama que Dios sigue siendo Dios cuando el diagnóstico no mejora, cuando la respuesta tarda, cuando la puerta permanece cerrada, cuando la economía aprieta, cuando la soledad pesa, cuando el silencio se prolonga más de lo que tu paciencia quisiera soportar. Agradecer en esos escenarios no es ingenuidad espiritual, es valentía sobrenatural. Es afirmar que tu confianza no está anclada en lo transitorio, sino en lo eterno. Hay una transformación cognitiva profunda que ocurre cuando decides agradecer de manera intencional y persistente, porque tu mente deja de enfocarse obsesivamente en la insuficiencia y comienza a entrenarse para reconocer evidencias de gracia que siempre estuvieron presentes, pero que pasaban inadvertidas bajo la sombra de la queja. Y al cambiar tu enfoque se modifica tu percepción, y al modificarse tu percepción se reconfigura tu experiencia interior, y esa reconfiguración es el comienzo de una renovación integral que impacta tu conducta, tus palabras y tus decisiones. El corazón agradecido desarrolla una sensibilidad espiritual más aguda, comienza a discernir la intervención divina en detalles que antes parecían casualidades insignificantes. Reconoce que una conversación oportuna no fue coincidencia sino providencia, que una demora frustrante fue protección disfrazada, que una pérdida dolorosa fue redirección necesaria, que una negación divina fue una manifestación de sabiduría superior que te preservó de consecuencias que aún no alcanzabas a dimensionar. Cuando agradeces por lo que no entendiste en su momento, estás aceptando que tu perspectiva es limitada, pero la de Dios es perfecta. Estás declarando que su visión panorámica supera tu mirada fragmentada, y esa aceptación produce descanso, porque ya no necesitas comprender cada detalle para confiar. Ya no necesitas controlar cada resultado para sentirte seguro. Ya no necesitas garantías humanas cuando tienes promesas divinas. La gratitud prolongada y constante se convierte en una disciplina espiritual que fortalece la resiliencia del alma, porque cada vez que eliges agradecer en medio de la presión, estás construyendo una estructura interior más sólida. Estás desarrollando estabilidad emocional, estás cultivando una serenidad que no depende de la volatilidad externa, y esa estabilidad te convierte en un testimonio viviente de que la paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino presencia consciente de Dios en medio del conflicto. Imagina por un momento lo que ocurre en el ámbito invisible, cuando, en lugar de pronunciar palabras de derrota, pronuncias palabras de reconocimiento, cuando en vez de amplificar el problema magnificas la fidelidad de Dios, cuando decides verbalizar gratitud, aun cuando tu entorno te invita a la desesperación. Estás estableciendo una atmósfera distinta. Estás invitando a tu alma a alinearse con la esperanza. Estás permitiendo que la luz penetre donde antes dominaba la sombra. Y esa luz no siempre se manifiesta en cambios inmediatos y espectaculares, pero sí produce una transformación progresiva y consistente que comienza en tu interior y luego se refleja en tu entorno. Porque una persona agradecida influye en su familia, inspira a sus compañeros, contagia esperanza a quienes la rodean, irradia una estabilidad que despierta preguntas y abre oportunidades para compartir la fuente de esa paz. La gratitud también te libera de la esclavitud de la comparación destructiva,
porque cuando reconoces con profundidad lo que Dios ha depositado en tu vida, dejas de mirar obsesivamente lo que otros poseen, dejas de medir tu valor con estándares ajenos, dejas de interpretar tu proceso como inferior solo porque es diferente, y comienzas a comprender que tu historia es única, que tu llamado es específico, que tu ritmo es diseñado con intención divina. En esa comprensión se diluye la ansiedad que proviene de competir, se desvanece la presión de aparentar, se reduce la necesidad de aprobación externa y emerge una identidad más firme, más segura, más arraigada en la verdad de que eres sostenido por Dios, guiado por Dios, formado por Dios, incluso cuando el proceso incluye temporadas de espera, de silencio o de aparente estancamiento. La gratitud persistente también reconfigura tu diálogo interno, porque en lugar de repetir pensamientos de insuficiencia, comienzas a recordar provisiones pasadas. En lugar de anticipar catástrofes, comienzas a recordar liberaciones anteriores. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, comienzas a rememorar lo que ya fue resuelto. Y esa memoria agradecida se convierte en un archivo de fidelidad divina al que puedes recurrir cuando el presente se vuelve incierto. Cada vez que dices gracias con conciencia plena, estás escribiendo una línea más en la narrativa de tu fe. Estás afirmando que tu historia no es una sucesión de accidentes, sino un proceso guiado. No es una acumulación de errores, sino una construcción redentora. No es una cadena de pérdidas sin sentido, sino una trayectoria donde incluso las heridas son transformadas en instrumentos de crecimiento. Y mientras continúas cultivando esta práctica, notarás que la gratitud deja de ser un esfuerzo forzado y se convierte en una respuesta natural, en un reflejo espontáneo de un corazón que ha aprendido a ver más allá de lo inmediato, que ha desarrollado profundidad, que ha madurado en confianza, que ha comprendido que la verdadera abundancia no siempre se mide en posesiones, sino en propósito, en presencia, en paz. Por eso hoy te invito a expandir tu agradecimiento más allá de lo evidente, a agradecer no solo por lo que te agrada, sino también por lo que te desafía, no solo por las puertas abiertas, sino por las cerradas, no solo por las respuestas afirmativas, sino por las negativas que te redireccionaron, no solo por las victorias celebradas, sino por las derrotas que te enseñaron humildad y perseverancia. Porque cuando agradeces de esa manera integral, total, consciente y profunda, estás abrazando la totalidad de tu proceso, estás reconociendo que Dios no desperdicia ninguna experiencia, que todo puede ser redimido, que todo puede ser usado, que todo puede contribuir a tu formación, y esa convicción te otorga una libertad interior extraordinaria. Continúa entonces respirando con intención, hablando con gratitud, viviendo con reconocimiento y permitiendo que cada mañana sea inaugurada no por la preocupación sino por el agradecimiento, no por el temor sino por la confianza, no por la queja sino por la alabanza, y verás cómo tu alma se fortalece, cómo tu mente se renueva y cómo tu vida entera comienza a reflejar la luz serena de quien ha decidido vivir permanentemente en el territorio de la gratitud. Y a medida que continúas profundizando en esta práctica trascendental del agradecimiento deliberado y perseverante, comenzarás a descubrir que la gratitud no solamente transforma estados emocionales pasajeros, sino que reestructura progresivamente la arquitectura interna de tu pensamiento, reorienta tus patrones interpretativos y redefine la manera en que procesas la realidad circundante. Porque una mente entrenada en el reconocimiento consciente de la bondad divina desarrolla una capacidad extraordinaria para detectar significado donde antes solo percibía confusión, para discernir propósito donde anteriormente solo identificaba inconveniencia, y para experimentar serenidad donde antes reinaba la inquietud persistente.
La gratitud sostenida con convicción no es una negación ingenua de la adversidad, sino una reinterpretación espiritualmente madura de la adversidad. Una declaración que afirma que incluso aquello que produce incomodidad, incertidumbre o sufrimiento puede ser incorporado dentro de un diseño providencial más amplio que trasciende tu comprensión inmediata. Y cuando asumes esa perspectiva, tu corazón deja de reaccionar con desesperación automática y comienza a responder con confianza reflexiva, con una estabilidad interior que no depende de la volatilidad de los acontecimientos externos. Existe una dimensión profundamente formativa en el acto reiterado de agradecer, porque cada expresión sincera de reconocimiento fortalece tu identidad espiritual, consolida tu dependencia saludable de Dios y debilita progresivamente la tendencia humana hacia la autosuficiencia ilusoria. Esa inclinación silenciosa que te hace creer que todo depende exclusivamente de tu esfuerzo, de tu planificación o de tu control, cuando en realidad cada respiración, cada oportunidad y cada provisión cotidiana son manifestaciones continuas de una gracia que te precede, te acompaña y te sostiene. Cuando agradeces con amplitud conceptual y profundidad emocional, comienzas a experimentar una expansión de conciencia que te permite valorar dimensiones de tu vida que antes considerabas ordinarias, como la estabilidad silenciosa de una rutina, la constancia de un trabajo que quizás no es espectacular, pero sí formativo, la presencia discreta de personas que no siempre pronuncian discursos memorables, pero que permanecen fieles en tu entorno, la preservación de tu salud, aun cuando no sea perfecta, la oportunidad de aprender a través de errores que en otro tiempo te habrían definido por la vergüenza, pero que ahora te fortalecen mediante la sabiduría adquirida. La gratitud, cuando se convierte en disciplina cotidiana, actúa como un proceso de depuración interior que reduce la acumulación de resentimientos, que neutraliza la proliferación de comparaciones destructivas y que disuelve gradualmente la ansiedad anticipatoria que suele proyectar escenarios catastróficos antes de que exista evidencia real de amenaza. Porque al recordar repetidamente la fidelidad pasada de Dios, tu mente adquiere un marco de referencia que modera el temor y amplifica la esperanza. Y en esa práctica constante descubrirás que el agradecimiento no solo honra a Dios, sino que también te protege a ti mismo de la corrosión interna que produce la queja prolongada, porque la queja repetitiva estrecha tu visión, magnifica tus carencias y reduce tu capacidad de apreciar las evidencias de provisión que te rodean, mientras que la gratitud amplía tu horizonte, te permite integrar tanto lo favorable como lo desafiante dentro de una narrativa coherente de crecimiento y te concede una perspectiva panorámica que disminuye la intensidad de las frustraciones momentáneas. Cuando decides agradecer por anticipado, estás participando en un acto profético de confianza. Estás afirmando que el futuro no es una amenaza incontrolable, sino un territorio donde Dios ya está presente, preparando encuentros, diseñando oportunidades, ordenando circunstancias que eventualmente comprenderás con mayor claridad. Y esa convicción te libera de la obsesión por anticipar cada detalle. Te permite descansar en la certeza de que no necesitas tener todas las respuestas para caminar con seguridad. La gratitud prolongada también redefine tu lenguaje, porque comienzas a reemplazar expresiones de desesperanza por declaraciones de expectativa. Sustituyes el discurso de la insuficiencia por palabras de reconocimiento. Transformas conversaciones cargadas de negatividad en intercambios impregnados de fe. Y esa transformación lingüística no es superficial, ya que el lenguaje moldea percepción. Y la percepción influye en conducta, y la conducta construye destino, de modo que cada palabra agradecida es una inversión en la dirección futura de tu vida.
A medida que avanzas en este camino, notarás que incluso tus momentos de debilidad pueden convertirse en espacios de agradecimiento reflexivo, porque comprenderás que tu fragilidad no es un obstáculo para la gracia, sino un escenario donde la gracia se manifiesta con mayor claridad, y que tus limitaciones no son pruebas de abandono divino, sino recordatorios constantes de tu necesidad saludable de dependencia. Una dependencia que no te debilita, sino que te conecta con la fuente inagotable de fortaleza. Permite entonces que tu gratitud se vuelva más articulada, más consciente, más expansiva, que abarque no solo los eventos extraordinarios, sino también las regularidades cotidianas, que incluya tanto las celebraciones públicas como los procesos privados de transformación, que reconozca tanto las respuestas evidentes como las protecciones invisibles, porque en esa amplitud encontrarás una estabilidad espiritual que no será fácilmente perturbada por las fluctuaciones inevitables de la vida. Y mientras continúas cultivando esta postura integral de agradecimiento, tu corazón se volverá más sensible a la presencia de Dios en lo ordinario, tu mente más disciplinada en la interpretación esperanzadora de los desafíos, tu espíritu más firme en la confianza perseverante, y tu existencia entera comenzará a reflejar una coherencia interior que transmite serenidad, profundidad y convicción. Que cada amanecer se convierta entonces en una reafirmación consciente de esta elección, que cada respiración sea un recordatorio de provisión continua, que cada desafío sea una oportunidad para ejercitar confianza agradecida, y que cada noche concluya con una revisión reflexiva de los motivos, visibles e invisibles, que confirman que nunca has caminado solo, que nunca has sido sostenido por casualidad, y que siempre, incluso en los capítulos más complejos, has sido acompañado por una fidelidad que no se interrumpe ni se agota. Sigue avanzando en esta disciplina transformadora, sigue pronunciando palabras extensas de reconocimiento profundo, sigue entrenando tu mirada para detectar la gracia en cada rincón de tu historia, porque un corazón que ha aprendido a vivir en gratitud permanente se convierte en territorio fértil para la paz duradera, para la fe consistente y para una esperanza que no depende de la perfección de las circunstancias, sino de la permanencia inquebrantable de Dios. Y que cada amanecer, antes de cualquier otra palabra, antes de cualquier otra preocupación, recuerdes que tienes una razón eterna para declarar con convicción inquebrantable: gracias, Dios mío, por no soltarme jamás. Amén.